Hay errores que se cometen una sola vez. Hay errores que no tienen segunda oportunidad, que no tienen manera de deshacerse, que no tienen versión alternativa donde las cosas salen diferente si lo intentas de nuevo. Hay errores que se quedan contigo para siempre, no como un recuerdo que duele, sino como una parte de lo que eres, una capa adicional que el tiempo va integrando, pero que nunca disuelve del todo, porque no está hecha para disolverse, sino para quedarse, para recordarte algo que necesitas recordar, para ser parte de la persona que eres después de esa noche y no antes. Yo cometí uno de esos errores un Viernes Santo hace 8 años, y lo que pasó esa noche en esa iglesia de una colonia del sur de la ciudad es la razón por la que hoy soy el bombero que soy. No porque me hiciera mejor de manera automática, como si el dolor tuviera un mecanismo incorporado de transformación que funciona solo sin que tú hagas nada, sino porque me obligó a elegir entre dos caminos con mucha claridad y sin posibilidad de no elegir, porque no elegir también era una elección, el camino de quien carga el error como un peso que aplasta, o el camino de quien carga el error como una responsabilidad que construye. Elegí el segundo camino. Pero no fue fácil, y no fue rápido. Y hay noches todavía, 8 años después, en que me despierto a las 3 de la madrugada con el olor a humo en la memoria, y con la imagen de ese campanario ardiendo contra el cielo negro de la noche de Viernes Santo tan nítida como si fuera ahora mismo, y el peso del primero camino se siente más real y más presente que el segundo. Hay noches en que la distancia de 8 años no existe del todo, y esa noche vuelve con toda su textura y todo su peso, y tengo que volver a elegir desde el principio. Cada vez elijo lo mismo, pero no siempre es fácil. Me llamo Rodrigo. Soy bombero desde hace 12 años en el heroico Cuerpo de Bomberos de México. Y lo que voy a contarte hoy es la historia de la noche de Viernes Santo en que llegamos tarde. Y de todo lo que eso significa cuando tu trabajo es llegar a tiempo. Y de lo que se aprende cuando llegas tarde y no puedes deshacer lo que el tiempo que no tuviste permitió que ocurriera. Esta historia es diferente a las que suelo contar. No tiene el arco limpio de rescate y salvación. No tiene el final donde todo sale bien y alguien vive que sin ti no hubiera vivido. Esta historia tiene pérdida. Esta historia tiene una iglesia que ardió y no se salvó, y una comunidad que esa noche de Viernes Santo se quedó mirando cómo ardía el lugar más sagrado de su barrio. Esta historia tiene el tipo de final que este trabajo produce a veces, y que los que estamos en él aprendemos a cargar, porque no hay otra opción que cargarla o dejar el trabajo, y muchos de nosotros no podemos dejar el trabajo porque es lo que somos, y no solo lo que hacemos. Pero esta historia también tiene algo más. Tiene lo que pasó después, y lo que pasó después es la razón por la que la cuento hoy, esta Semana Santa, 8 años después de esa noche. Si estás aquí por primera vez, bienvenido a la llamada del fuego. Este es el canal donde cada día traigo una historia real desde adentro del cuartel, desde el lugar donde muy poca gente se atreve a mirar, desde los momentos que no aparecen en los noticieros y que sin embargo son los que más definen a las personas que los viven. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque cada día traigo una historia nueva y no quiero que te pierdas ninguna. Ya está. Ahora sí, empecemos desde el principio de todo. Antes de contarte lo que pasó esa noche de Viernes Santo, necesito que entiendas algo sobre la Semana Santa en las colonias del sur de la Ciudad de México.
necesito que entiendas el contexto humano y cultural de lo que pasó, porque sin ese contexto, la historia que voy a contarte es solo un incendio en una iglesia. Y lo que pasó esa noche fue mucho más que un incendio en una iglesia. En las colonias del sur de la ciudad, las colonias donde la gente lleva generaciones viviendo en el mismo barrio, donde los apellidos se repiten en las mismas calles desde hace 50 o 60 años, donde los nietos van a la misma escuela donde fueron sus abuelos y los hijos se casan con personas que sus padres conocían de pequeñas. La Semana Santa no es solo una festividad religiosa en el calendario, es algo más profundo y más antiguo que eso. Es el momento del año en que el barrio entero se convierte en una sola familia durante una semana completa. Es el momento en que la gente que se ve todos los días en la tienda de la esquina y en la tortillería y en el mercado y en las escaleras del edificio, la gente que comparte la rutina cotidiana de manera tan constante que a veces esa rutina se vuelve invisible. De repente comparte algo más profundo y más antiguo que la rutina. Algo que tiene que ver con el origen, con la pertenencia, con la manera en que las personas que vienen del mismo lugar se reconocen entre sí de una manera que no necesita explicación. Es el momento en que los que se fueron regresan. Los hijos que se mudaron a otras colonias cuando se casaron. Los que se fueron a otras ciudades por el trabajo. Los que llevan años viviendo lejos, pero que en Semana Santa hacen el viaje de regreso porque hay cosas que no se pueden hacer desde lejos. Hay oraciones que se rezan en un lugar específico. Hay procesiones que se caminan por calles específicas. Hay momentos que solo tienen el peso que tienen en el lugar donde siempre los has vivido. Y en el centro de todo eso, en el centro físico y simbólico de esa comunidad, estaba la iglesia. La iglesia de San Judas Tadeo de esa colonia del sur de la ciudad. No era una iglesia grande en el sentido arquitectónico o histórico de la palabra. No era una de las iglesias coloniales del centro histórico que los turistas fotografían. No era un monumento ni un edificio que apareciera en ningún libro de arquitectura religiosa mexicana. Era una iglesia de barrio, de las que se construyeron en los años 60 en las colonias que estaban creciendo hacia el sur de la ciudad, con los materiales y el presupuesto que había entonces, y con la urgencia de dar a esas comunidades nuevas un espacio de referencia alrededor del cual organizarse. Era una iglesia de fachada de cantera local, de esa cantera porosa y grisácea que absorbe el color del tiempo y que con los años se vuelve más oscura en algunos lugares y más clara en otros, de una manera que no es deterioro, sino historia acumulada. Tenía un campanario de una sola torre que se veía desde varias calles del barrio y que durante 60 años había orientado a la gente, no solo en el sentido religioso, sino en el sentido físico y práctico. El campanario como punto de referencia que te dice dónde estás cuando te pierdes en la red de calles del barrio. El interior podía albergar a unas 300 personas sentadas. Aunque los viernes santos de Semana Mayor la gente se amontonaba de una manera que triplicaba ese número sin que nadie se quejara, porque estar apretados en ese espacio era parte de lo que significaba estar ahí. Era parte de la experiencia. La proximidad física de los cuerpos de las personas que comparten algo importante tiene un significado que el espacio cómodo no puede replicar. Tenía los bancos de madera oscura que llevaban décadas en el mismo lugar.
bancos que habían acumulado en su superficie la historia de todos los que se habían sentado en ellos. El altar mayor con su imagen del patrono, San Judas Tadeo, que según me contaron era una imagen traída originalmente desde Oaxaca por las primeras familias que llegaron a esa colonia cuando se estaba formando. Las imágenes de la Virgen en las capillas laterales, los tapices y los doseles y todos esos elementos decorativos que en una iglesia de barrio son el resultado de décadas de donaciones y trabajos voluntarios y cuidados continuos de personas que aman ese espacio de una manera que no siempre saben explicar con palabras, pero que se ve en la manera en que lo tratan. El párroco de esa iglesia llevaba 22 años en la misma parroquia. Se llamaba el Padre Celestino, Celestino Ramírez, según me enteré después, y era un hombre de unos 60 años, oaxaqueño de origen como mucha gente de esa colonia, cuyas familias habían migrado desde el sur del país en las décadas de expansión de la ciudad. Con esa manera de hablar tranquila y directa, y sin adornos innecesarios, de quien ha aprendido a comunicarse con personas de todas las edades y todas las situaciones de la vida, y sabe que las palabras sencillas llegan más lejos y más profundo que las complicadas. En 22 años, en esa parroquia, el Padre Celestino había bautizado a los hijos de personas que él mismo había bautizado. Había casado a parejas cuyos padres habían participado en misas que él había celebrado cuando llegó siendo un hombre joven recién asignado a esa parroquia. Había enterrado a los ancianos del barrio, a los fundadores de esa comunidad, a las personas que habían llegado con nada desde sus pueblos de origen y habían construido sus vidas en esas calles, y que cuando murieron dejaron en esas calles algo que no tiene nombre exacto, pero que todos los que viven ahí reconocen. Era conocido en todo el barrio no solo como el párroco de San Judas, sino como la persona a quien la gente llamaba cuando no sabía a quién más llamar, cuando había un problema familiar que no tenía solución obvia, cuando había una enfermedad que el médico no podía curar pero que necesitaba ser acompañada, cuando había una muerte que necesitaba ser procesada por alguien que supiera estar en ese espacio sin decir las cosas equivocadas, cuando había una alegría tan grande que necesitaba ser compartida con alguien que supiera recibirla sin reducirla. El Padre Celestino era ese alguien para esa comunidad desde hacía 22 años. Y esa noche de Viernes Santo, la iglesia de San Judas Tadeo iba a celebrar el Viacrucis solemne del aniversario de la parroquia. El Viacrucis del aniversario era diferente a los Viacrucis ordinarios de los Viernes Santos anteriores. Había sido preparado durante meses por las comisiones de la parroquia, por los grupos de apostolado, por los jóvenes de la comunidad, que ese año habían decidido participar de una manera más activa. Había trajes nuevos para las personas que portaban las imágenes. Había música en vivo de un coro que se había formado específicamente para esa celebración. Había iluminación especial en el interior de la iglesia, una instalación de luces que alguien con conocimientos de electricidad había ofrecido hacer como donación, y que transformaba el interior del edificio en algo más luminoso y más festivo que de costumbre. Esa instalación eléctrica, esa donación bien intencionada de luces especiales para el aniversario, fue probablemente el origen del incendio según la investigación posterior. Un cortocircuito en el cableado de la instalación temporal, en un punto donde el cable nuevo entraba en contacto con el cableado antiguo del edificio que tenía décadas sin ser revisado a fondo.
un arco eléctrico que prendió en algún material decorativo cercano, un fuego pequeño que empezó cuando nadie estaba mirando porque el Via Crucis había salido a la calle y el interior estaba vacío. 20 minutos. Eso fue lo que tuvo el fuego para crecer solo en el interior de esa iglesia antes de que alguien lo viera desde afuera y llamara al 911. 20 minutos solos con los bancos de madera de 60 años y los tapices y las telas y todos esos materiales que llevan décadas acumulando combustibilidad en un espacio que nadie había revisado para ese riesgo específico, porque nadie había pensado que necesitara ser revisado. Pero eso lo supe después. Esa noche lo supe al llegar. Yo, ese Viernes Santo, llevaba 4 años en el cuerpo de bomberos, y 2 de ellos en el cuartel número 7. Era un bombero que ya tenía suficiente experiencia para ser sólido en las intervenciones, pero que todavía estaba en ese periodo de formación continua, que los buenos veteranos reconocen en los más jóvenes, con esa mezcla de nostalgia y preocupación que ya mencioné antes. Tenía buena formación técnica y buenos instintos, y un compromiso con el trabajo que no había disminuido desde el primer día, sino que con los años se había vuelto más informado y más matizado, pero no menos intenso. La guardia de ese Viernes Santo empezó a las 2 de la tarde con el relevo habitual. Era una tarde de abril, con esa temperatura particular de la primavera en la Ciudad de México, ni fría ni caliente, con una luz de media tarde que tenía esa calidad dorada que tiene la ciudad cuando el cielo está despejado y el sol está bajando hacia el poniente, pero todavía no se ha ido. Habíamos tenido un par de llamadas menores en las primeras horas del turno, nada significativo, y para las 8 de la noche el cuartel estaba en esa quietud de guardia nocturna de Semana Santa, que tiene algo diferente a las guardias ordinarias. La ciudad tiene un ritmo distinto en Semana Santa. Algunos lugares más silenciosos de lo normal, otros más llenos de gente. Un equilibrio diferente que los que trabajamos en emergencias aprendemos a leer porque ese ritmo diferente produce tipos diferentes de emergencias. Estaba en la sala común con Aurelio y con Héctor y con don Fermín, que esa noche estaba haciendo su última guardia antes de unas vacaciones que había postergado 2 veces y que finalmente había conseguido que le aprobaran, comiendo algo rápido antes de que la noche avanzara. Era una de esas comidas de cuartel que no son exactamente cenas porque la hora no corresponde del todo, y no son meriendas porque la cantidad tampoco corresponde. Esa comida de guardia que es lo que es, y que después de un tiempo en este trabajo se convierte en una de las cosas que extrañas cuando no estás de servicio, porque tiene algo del compañerismo cotidiano que el trabajo produce, y que en ningún otro lugar encuentras exactamente igual. Don Fermín estaba hablando de sus vacaciones, de que iba a ir a ver a su hija que vivía en Guadalajara, y que tenía 3 nietos que él veía menos de lo que quisiera por las distancias y los horarios. Aurelio estaba escuchando con esa atención genuina que tenía para las historias de la gente mayor, que era una de las cosas que yo más respetaba de él. Héctor estaba revisando algo en el teléfono con esa mitad de atención que la gente tiene cuando hay una pantalla cerca. Y entonces el compañero que estaba sentado al fondo de la sala, un chico nuevo que llevaba apenas 6 meses en el cuartel y que se llamaba Esteban, mencionó que su familia vivía en una colonia del sur y que esa noche iban a hacer el Via Crucis del aniversario de la iglesia del barrio y que su abuela llevaba semanas emocionada porque era la primera vez
que ella iba a poder caminar toda la procesión sin ayuda después de un problema de rodilla que había tenido el año anterior. Lo mencionó con la naturalidad de quien comparte un detalle de su vida personal en una conversación de cuartel. Lo mencionó y siguió comiendo. Nadie le prestó atención especial. Yo tampoco. 42 minutos después sonó la alarma. Incendio en iglesia. Colonia Sur. Reportes de personas en el interior y en los alrededores inmediatos. Múltiples llamadas simultáneas al 911. Múltiples llamadas simultáneas. Eso fue lo primero que me llamó la atención de ese reporte. Cuando el 911 recibe llamadas simultáneas desde diferentes números sobre el mismo evento, significa que el evento es visible desde múltiples puntos y que hay suficiente gente presente como para que personas en lugares diferentes lo estén viendo y reportando al mismo tiempo sin coordinarse entre sí. Múltiples llamadas simultáneas en un incendio es casi siempre señal de que lo que hay al otro lado del trayecto va a ser algo grande. Miré a Esteban. Él ya estaba de pie con el equipo en la mano y la cara con esa expresión de quien está procesando una coincidencia que espera que no sea la coincidencia que parece. Le pregunté si sabía cuál era la iglesia de su barrio. Me dijo el nombre: San Judas Tadeo. Le pregunté en qué calle. Me lo dijo. Era la misma dirección que había llegado por radio. No dije nada. No había nada que decir en ese momento que no se dijera solo con ir al camión lo más rápido posible. Salimos en 90 segundos. 2 camiones. El primero con el capitán Mendoza y 4 bomberos, incluyendo a Aurelio y a mí. El segundo con otros 4, incluyendo a Esteban. Don Fermín, que esa noche estaba haciendo su última guardia, fue también. Me miró cuando subíamos al camión con esa expresión que tienen los veteranos cuando saben que algo va a ser difícil sin necesitar ver nada todavía. En el trayecto, la radio no paró. Las actualizaciones llegaban de manera continua desde el operador del 911, que seguía recibiendo llamadas. Iglesia en llamas. Procesión en la calle frente al edificio. Personas intentando entrar por la puerta principal. Un hombre que había intentado entrar por una ventana lateral y había tenido que ser retenido por otras personas. Pánico creciente en la zona. Ese detalle de las personas intentando entrar me puso en alerta de una manera específica. Cuando hay gente que intenta entrar a un edificio en llamas desde afuera, en pánico, significa que hay personas que creen saber o que tienen razones para creer que hay alguien adentro que no ha salido. A veces, esa creencia es correcta. A veces es el pánico que produce una percepción incorrecta. Pero en cualquier caso hay que actuar como si fuera correcta hasta que se demuestre lo contrario, porque el costo de equivocarse en esa dirección es infinitamente menor que el costo de equivocarse en la otra. Esteban viajaba en el segundo camión. No podía verlo, pero podía imaginar lo que estaba viviendo en esos minutos de trayecto, con el nombre de su colonia y el nombre de su iglesia resonando en la radio, y su abuela, que esa noche iba a caminar la procesión completa por primera vez en 2 años. Llegamos en 7 minutos. 7 minutos desde la alarma hasta el camión detenido frente al edificio. Ese es el tiempo de respuesta estándar para esa zona geográfica con el tráfico nocturno de Viernes Santo. 7 minutos que dentro del protocolo y de los parámetros de evaluación de rendimiento de los servicios de emergencia son un tiempo correcto y aceptable. 7 minutos que esa noche fueron demasiado tarde.
Lo que vi cuando doblamos la última esquina y la calle de la iglesia apareció frente al camión es una de esas imágenes que se instalan en un lugar específico de la memoria, donde no está con las otras imágenes, sino sola, en un espacio propio, con una definición que no disminuye con el tiempo, sino que se mantiene como si la memoria hubiera decidido que no tenía derecho a perder nitidez. La fachada de la iglesia de San Judas Tadeo estaba envuelta en llamas que salían por las ventanas laterales y habían alcanzado ya la parte superior del campanario. No era el inicio de un incendio, ni era una situación que pudiera revertirse con una intervención rápida. Era un fuego establecido, que había tenido tiempo suficiente para alimentarse y crecer y asentarse en la estructura del edificio de una manera que iba a negociar con nosotros solo en sus propios términos y no en los nuestros. El color de las llamas, ese naranja intenso mezclado con zonas de blanco que indica temperaturas extremas, me dijo antes de que bajara del camión lo que ya sospechaba desde las llamadas múltiples. Este edificio lleva ardiendo mucho más tiempo del que el reporte inicial sugería. El humo era negro y denso, y se elevaba en una columna vertical que en la oscuridad de la noche de Viernes Santo era visible desde varios kilómetros a la redonda. Ese tipo de humo negro espeso que en este trabajo te dice cosas antes de que entres. Te dice que hay materiales sintéticos quemándose. Te dice que el interior ya es un ambiente hostil de una manera que no va a mejorar pronto. Y en la calle, frente a todo eso, estaba la procesión. Hay momentos en este trabajo que ningún entrenamiento te prepara del todo para ver. Momentos que te golpean en un lugar que el protocolo no alcanza a cubrir porque son demasiado humanos para que el protocolo los contenga completamente. Este fue uno de esos momentos. La procesión de Viernes Santo de la colonia de San Judas Tadeo estaba en la calle frente a la iglesia que ardía. Las personas con sus túnicas moradas de penitentes, los niños con sus vestidos blancos de primera comunión, que algunas familias guardaban específicamente para el Vía Crucis, los hombres mayores con los trajes oscuros de los días importantes, las mujeres con los velos negros, que algunas seguían usando por tradición, los jóvenes que ese año habían decidido participar activamente y que ahora estaban ahí sin saber qué hacer con las manos que habían estado portando las imágenes momentos antes. Los cirios encendidos. Eso es lo que más recuerdo. Los cirios que la gente seguía sosteniendo, porque nadie había dado la orden de apagarlos, o simplemente porque nadie había tenido la presencia de ánimo de pensar en apagarlos en ese momento. Cientos de puntos de luz amarilla en la oscuridad de la calle, delante de la fachada de la iglesia que ardía con sus propias llamas infinitamente más grandes. La imagen tenía algo de irrealidad, algo de escena que no debería estar ocurriendo en el mundo real, pero que estaba ocurriendo de todas formas. Había personas llorando. Ese llanto particular del dolor que no es físico, sino algo más profundo. El llanto de ver destruirse algo que no tenía precio porque no era reemplazable. Había personas rezando en voz alta, rezando frente al fuego que consumía el lugar donde habían rezado toda su vida. Había un hombre mayor, de unos 70 y tantos años, con el sombrero en la mano y el traje negro de los días de misa, arrodillado en la calle frente a la fachada, en llamas, con las manos juntas y los ojos cerrados. Había grupos de personas que se sostenían entre sí de una manera que no era solo afecto, sino estructura, la manera en que los cuerpos humanos se apoyan físicamente cuando el suelo de lo conocido deja de ser firme.
Y entre toda esa gente, en el centro de la calle, con los brazos extendidos hacia los lados, en ese gesto de quien intenta contener algo que no se puede contener con los brazos, estaba el Padre Celestino. Tenía puesta la ropa litúrgica del Vía Crucis de Viernes Santo, el alba blanca y la estola morada, y la capa pluvial con los bordados, que según me enteré después habían sido hechos a mano por un grupo de mujeres de la parroquia como regalo para el aniversario. Estaba con esa ropa sagrada de su comunidad frente a su iglesia ardiendo, y tenía los brazos extendidos no en un gesto de desesperación, sino en un gesto de protección, intentando mantener a la gente apartada del edificio, usando la autoridad de su presencia y la extensión de sus brazos como el único perímetro de seguridad disponible antes de que llegáramos nosotros. Lo que más me impactó de él en ese primer momento no fue la ropa ni el gesto, sino la expresión. No era pánico. No era la expresión de alguien que está en la peor noche de su vida y no sabe qué hacer. Era una expresión de concentración absoluta en lo que había que hacer en ese momento, que era mantener a su gente alejada del fuego, y de algo más debajo de esa concentración que tardé en identificar, pero que después reconocí como tristeza. La tristeza que ya mencioné antes. La tristeza de quien ya sabe lo que se está perdiendo y ya no tiene lugar para el miedo, porque el miedo es por lo que puede perderse. Y lo que se estaba perdiendo ya se estaba perdiendo en ese momento frente a sus ojos. El capitán Mendoza nos dio las asignaciones en menos de un minuto desde que bajamos del camión. Sin vacilar, sin dudar, con esa precisión de quien ha hecho esto muchas veces y sabe que en los primeros momentos de una intervención la velocidad y la claridad de las instrucciones son tan importantes como su contenido. Aurelio y yo al interior para evaluación de estructura y búsqueda de posibles personas rezagadas. 2 compañeros atacando el foco desde afuera con mangueras. 2 controlando el perímetro de seguridad. El capitán Mendoza coordinando desde afuera con toda la información que llegara de los ingenieros de evaluación estructural que estaban en camino. Héctor se quedó en el perímetro. Don Fermín, que en su última guardia antes de vacaciones se encontraba con esto, fue con Aurelio y conmigo hasta la entrada lateral. Me miró antes de entrar, con esa expresión que tienen los veteranos cuando algo les recuerda intervenciones que cargaron en su momento. No dijo nada. Entró. Entramos por la puerta lateral de la sacristía, en el costado derecho del edificio, que estaba menos comprometida que la entrada principal, porque el fuego en ese momento seguía siendo más intenso en la zona del altar, y las naves centrales que en el ala de los servicios. El interior de la iglesia de San Judas Tadeo esa noche era algo que no se parece a ningún otro interior que haya visto en 12 años de intervenciones. No porque el fuego fuera técnicamente diferente, sino porque el espacio lo era. Un incendio en una bodega industrial o en un edificio de oficinas tiene una escala y una textura que el trabajo te enseña a leer de manera más o menos objetiva. Un incendio en una iglesia de barrio, en un espacio que es el corazón simbólico de una comunidad de generaciones, tiene algo adicional que no está en los manuales de formación, porque no puede estar. Ese algo adicional no cambia lo que tienes que hacer, pero está ahí. El calor era extremo. El humo era denso y oscuro, con ese olor específico de la madera vieja quemada, mezclado con telas y materiales de cera de décadas de velas. La visibilidad con el equipo de respiración era de menos de 2 metros en algunas zonas
y prácticamente nula en la nave central donde el fuego había avanzado más. Los bancos de madera ardían con una intensidad que indicaba que la ignición había sido total, que no había posibilidad de rescatar el interior del edificio en ese estado, que la intervención iba a ser definitivamente defensiva en lo que respectaba al contenido. Empezamos la búsqueda sistemática por las naves laterales. Don Fermín tomó la nave izquierda, Aurelio y yo la derecha y el área de la sacristía. El tiempo era el factor crítico, porque la estructura del techo, que en un edificio de los años 60, con 60 años de mantenimiento variable, y un incendio con 20 minutos de ventaja, no era una estructura en la que pudieras confiar indefinidamente. Estaba recibiendo un calor que con cada minuto que pasaba la acercaba más al punto de ceder. Nave lateral derecha despejada, sin presencia humana. Los bancos ardiendo, los tapices ardiendo, la capilla lateral de la Virgen con su imagen envuelta en llamas que me golpeó en el pecho de una manera que no esperaba, aunque en cierto sentido sí esperaba, porque había algo en ese espacio que hacía que cada detalle que el fuego consumía tuviera un peso específico, que los detalles en otros espacios no siempre tienen. Llegamos a la puerta de la sacristía. Aurelio evaluó la temperatura del marco. Alta, pero no al límite del cierre. Abrimos. Consuelo estaba sentada en el suelo contra la pared del fondo. Tenía 72 años, aunque esa noche yo no sabía su edad ni su nombre. Lo que vi fue una mujer mayor, sentada en el suelo con la espalda recta y las manos en el regazo y los ojos abiertos mirando hacia adelante, con la serenidad específica de quien ha tomado una decisión y está cumpliéndola. No era la postura del miedo. Era la postura de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo, aunque lo que está haciendo sea quedarse quieto en una sacristía que se está llenando de humo en una iglesia que arde. A su lado, apoyada contra la pared, sostenida por sus dos manos con una firmeza que no era crispación, sino cuidado deliberado, había una imagen de la Virgen de Guadalupe, pequeña, de madera pintada, con los bordes del marco desgastados de décadas de uso, y los colores de la imagen con esa intensidad particular que tienen las cosas viejas que han sido amadas durante mucho tiempo. Cuando la luz de nuestra linterna la encontró en la penumbra de la sacristía, y ella nos vio, no gritó ni se movió de manera brusca. Nos miró con esa calma que siguió sorprendiéndome durante todo el tiempo que pasé con ella esa noche y después. Y dijo una sola cosa. Dijo, gracias a Dios que llegaron. No dijo ayúdenme. No dijo sáquenme. Dijo gracias a Dios que llegaron, como si hubiera estado esperando nuestra llegada con la certeza de que íbamos a llegar, no con la duda de si íbamos a llegar. Aurelio la evaluó rápidamente, mientras yo hacía una revisión rápida del resto de la sacristía para confirmar que no había nadie más. Inhalación de humo moderada, rodilla golpeada que le impedía caminar con normalidad, estado general de conciencia completo y orientado. No había pérdida de conciencia. No había síntomas de intoxicación severa por monóxido de carbono. Físicamente estaba en un estado que iba a requerir atención médica, pero que no era crítico en ese momento. Mientras Aurelio la preparaba para la extracción, yo le pregunté si había alguien más en el edificio. Me dijo que no lo creía, que cuando había empezado el incendio la gente había salido deprisa y que ella era la última que había visto adentro. Que había intentado salir también, pero se había caído en el movimiento, y la rodilla había cedido, y cuando intentó pedir ayuda,
Ya no había nadie cerca que la escuchara. Le pregunté por qué no había gritado más fuerte, por qué no había golpeado algo para hacer ruido. Me miró un segundo antes de responder y me dijo algo que tardé un tiempo en entender completamente. Me dijo, porque ya habían salido todos y alguien tenía que quedarse con las cosas sagradas. Esa frase, esa explicación simple y directa de por qué una mujer de 72 años había decidido quedarse en una sacristía llena de humo en lugar de pedir ayuda a gritos, es una de las frases que más me ha hecho pensar desde entonces. No porque sea la decisión que yo hubiera tomado o la decisión que hubiera querido que tomara, sino porque en esa frase hay algo sobre la manera en que algunas personas entienden su lugar en el mundo y su responsabilidad hacia las cosas que cuidan, que no tiene equivalente en ningún marco de referencia que yo conociera hasta ese momento. Alguien tenía que quedarse con las cosas sagradas. Aurelio cargó a Consuelo porque la rodilla no le permitía caminar con la velocidad necesaria. Yo tomé la imagen de la Virgen porque Consuelo no iba a soltarla, y no había razón para pedirle que lo hiciera. Salimos por la misma puerta lateral de la sacristía por la que habíamos entrado, siguiendo la pared, contando los pasos hacia la salida, con don Fermín, que se había reunido con nosotros después de completar la revisión de la nave izquierda cubriendo nuestra salida. Cruzamos el umbral. Salimos al aire de la noche de Viernes Santo, y en ese momento, exactamente en ese momento en que los cuatro cruzamos la puerta lateral y llegamos al exterior, el techo de la nave central de la iglesia de San Judas Tadeo colapsó hacia adentro. El sonido del colapso estructural de un edificio es algo que quien lo ha escuchado cerca no lo confunde con ningún otro sonido. No es solo el ruido, es la vibración que el suelo te transmite a través de las suelas de las botas antes de que el sonido llegue a los oídos. Es ese segundo de silencio absoluto que a veces precede al impacto, como si el mundo contuviera la respiración. Y luego el sonido mismo, ese impacto sordo y profundo y definitivo, seguido del rugido ampliado del fuego que de repente tiene acceso a todo el volumen del exterior, seguido de la columna de chispas y llamas y humo negro que se elevó hacia el cielo de esa noche, como si el fuego quisiera alcanzar algo que estaba más arriba de lo que él podía llegar. La gente en la calle retrocedió. Algunos gritaron, algunos se abrazaron. El hombre mayor que había estado arrodillado en la calle abrió los ojos, pero no se levantó ni cambió la posición de las manos. El Padre Celestino, que estaba a unos 4 metros de la puerta lateral cuando salimos nosotros, se quedó completamente quieto mirando el campanario que ahora ardía en su totalidad. La torre de cantera, que durante 60 años había orientado a la gente del barrio, el punto de referencia que te decía dónde estabas cuando te perdías en las calles de la colonia, ardía desde dentro con una intensidad que hacía que el fuego saliera por las aberturas de las campanas, como si la torre fuera un horno. No dijo nada, solo se quedó quieto mirando. Consuelo, que Aurelio seguía sosteniendo, miró hacia el edificio cuando escuchó el colapso. No dijo nada tampoco. Solo apretó un poco más la imagen de la Virgen que yo le había devuelto en cuanto salimos al exterior. Los médicos llegaron corriendo desde las ambulancias que habían llegado con el segundo camión. Tomaron a Consuelo. El equipo médico empezó a trabajar con ella mientras nosotros nos reagrupábamos, y el capitán Mendoza
recibía el reporte de los ingenieros que confirmaban lo que ya era evidente. El edificio estaba en colapso progresivo y la intervención pasaba inmediatamente a modo defensivo. Nada más de entradas al interior. El trabajo desde ese momento era contener el fuego para que no se propagara a los edificios residenciales adyacentes, que estaban lo suficientemente cerca como para representar un riesgo real si el fuego no era contenido. Trabajamos durante 4 horas más. 4 horas de mangueras y agua y calor residual y humo que con el tiempo fue cambiando de negro a gris a blanco a medida que el fuego iba siendo controlado y el agua hacía su trabajo. 4 horas de trabajo físico continuo que tiene esa cualidad específica de las labores que requieren el cuerpo completo y dejan poco espacio mental para otra cosa, lo cual en ese momento era exactamente lo que necesitaba, porque lo que había en el otro espacio no era algo con lo que pudiera trabajar en medio de esa noche. Esteban trabajó esas 4 horas sin decir nada. Lo vi en varios momentos durante la intervención, y cada vez que lo vi, estaba haciendo lo que tenía que hacer, trabajando con precisión y sin errores, con esa concentración total que a veces el dolor produce cuando no hay otro lugar donde ponerlo. Después de que todo terminó y estábamos recogiendo el equipo y preparando los camiones para el regreso al cuartel, me acerqué a él y le puse la mano en el hombro un momento. No dije nada. No había nada que decir. Él asintió sin mirarme. Me enteré después de que su abuela, que había caminado la procesión completa esa noche por primera vez en 2 años, estaba bien, que había estado en la calle durante todo el incendio junto con el resto de la comunidad, que esa noche había vuelto a casa de madrugada con el olor a humo en la ropa y el corazón partido pero entera. Cuando amaneció ese sábado santo y el sol de la mañana empezó a iluminar la calle de la iglesia, lo que quedaba del edificio eran las 4 paredes exteriores de cantera ennegrecidas, todavía en pie, pero evidentemente comprometidas en varios puntos, y adentro los restos calcinados de todo lo que esa iglesia había contenido durante 60 años. Los bancos, el altar mayor con la imagen del patrono, las capillas laterales, los tapices y los ornamentos y todos los objetos que esa comunidad había acumulado y cuidado y amado durante generaciones. Todo excepto la imagen de la Virgen de Guadalupe que Consuelo había sostenido en la sacristía mientras esperaba. Esa sobrevivió con las marcas del humo en el marco y la madera ligeramente ennegrecida pero entera, con los colores de la imagen todavía reconocibles debajo de la capa de hollín. Me senté en el escalón de la entrada lateral de la sacristía cuando terminó todo. No fue una decisión consciente. Simplemente me encontré sentado ahí con el equipo parcialmente quitado y el cuerpo agotado de una manera que iba más allá del agotamiento físico. Don Fermín se sentó a mi lado durante un momento antes de unirse al equipo que estaba recogiendo. Me miró y me dijo en esa voz baja suya que nunca subía de volumen, pero que siempre llegaba donde tenía que llegar. Hiciste lo que se podía hacer, Rodrigo. La señora está viva. Lo demás ya no dependía de nosotros esa noche. Se levantó y se fue. Y yo me quedé en el escalón mirando las paredes ennegrecidas de lo que había sido la iglesia de San Judas Tadeo. El padre Celestino se acercó un rato después. No sé cuánto tiempo había pasado. El tiempo, esa mañana, tenía una textura diferente, más lenta y más densa que el tiempo ordinario. Se sentó a mi lado en el mismo escalón.
El sol de la mañana empezaba a calentar y la calle seguía llena de vecinos que no se habían ido a casa durante la noche, que habían esperado en silencio a que amaneciera, algunos con café que alguien había traído de algún lado, algunos simplemente de pie mirando las paredes. El padre Celestino y yo nos quedamos en silencio durante un rato que no sé cuánto duró, mirando lo mismo desde el mismo escalón. Y luego él habló. Me dijo, sacaron a Consuelo. Todo lo demás se puede reconstruir. Todo lo que tiene alma no se quemó esta noche. Me quedé en silencio procesando eso. Y luego le hice la pregunta que llevaba horas queriendo hacer. Le pregunté si había tenido miedo cuando vio arder su iglesia. Me miró. Y me dijo esa frase que llevé conmigo desde esa mañana y que llevo todavía. No, estaba triste. El miedo es por lo que puede perderse. La tristeza es por lo que ya se perdió. Esa noche ya sabía lo que se iba a perder. Ya no había lugar para el miedo. Esa distinción entre el miedo y la tristeza, dicha con esa sencillez y esa precisión a las 7 de la mañana de un sábado santo, en un escalón de sacristía, con olor a humo y ceniza en el aire, es una de las cosas más sabias que alguien me ha dicho nunca. No porque sea una idea filosófica compleja, sino porque es una verdad simple, que cuando la escuchas en el momento correcto y en el lugar correcto, y dicha por la persona correcta, se instala en un lugar donde las ideas se convierten en herramientas que usas durante años. Me levanté, recogí mi equipo, me fui al camión y cargué lo que tenía que cargar con la información que tenía en ese momento, que no era todavía suficiente para saber qué hacer con ello. Y aquí quiero pedirte algo antes de seguir. Si llevas un rato aquí y estas historias te están llegando de alguna manera, suscríbete al canal ahora mismo. La Llamada del Fuego es el canal donde cada día traigo una historia real desde adentro del cuartel, desde el lugar donde muy poca gente se atreve a mirar. Activa la campanita para no perderte ninguna. Sigamos. Lo que cargué desde esa noche durante los meses siguientes tiene un nombre que tardé tiempo en encontrar y que cuando lo encontré me ayudó a manejarlo de una manera diferente. Lo que cargué fue la impotencia de llegar en el tiempo correcto al momento equivocado. 7 minutos es el tiempo estándar. 7 minutos es lo que el protocolo establece como tiempo de respuesta adecuado para esa zona. 7 minutos es lo que tardamos. Y la iglesia de San Judas Tadeo ardió de todas formas, porque el fuego llevaba 20 minutos de ventaja cuando llegamos. 20 minutos solos con ese interior de madera y telas y materiales combustibles de 60 años. 20 minutos que ninguno de los 7 minutos de respuesta podía recuperar, porque ya habían pasado antes de que sonara la primera llamada al 911. Llegar en el tiempo correcto al momento equivocado. Esa es la carga específica que este trabajo produce a veces, y que no tiene nombre en los manuales de salud mental de los servicios de emergencia, porque es demasiado particular para caber en una categoría general. No es culpa exactamente porque no hubo error. No es trauma exactamente porque no hubo amenaza directa a mi integridad. Es algo intermedio y más difuso, algo que se parece al duelo de una posibilidad que nunca fue real, pero que durante esas horas de intervención y durante los meses siguientes se sentía como si hubiera podido ser real. Si hubiéramos llegado 10 minutos antes, si alguien hubiera visto el fuego 10 minutos antes y hubiera llamado 10 minutos antes,
si la instalación eléctrica hubiera fallado en un momento en que el interior no estaba vacío. Sí, sí, sí. Los síes son la carga más pesada de este trabajo, más pesada que el equipo, más pesada que el cansancio físico, más pesada que los incendios que salen mal de maneras que sí tienen una causa concreta donde anclarse. Los síes son los que no tienen respuesta, porque se refieren a un mundo que no ocurrió y que por lo tanto no tiene datos con los que trabajar. Tardé meses en poder decirlo así, con esa precisión y esa distancia. En el primer mes después de la noche de San Judas no tenía esa precisión. Tenía el peso y la imagen del campanario ardiendo, y la cara del Padre Celestino con los brazos extendidos y los cirios de la procesión frente al fuego. Tenía eso, y no tenía todavía las palabras para nombrarlo de manera que pudiera ser manejado. Lo que hice en esos primeros meses fue lo que muchos en este trabajo hacemos cuando no sabemos qué hacer con lo que cargamos. Seguir trabajando. Seguir haciendo el trabajo lo mejor posible. Seguir siendo el bombero que se supone que tienes que ser. Usar el trabajo mismo como el espacio donde lo que no puedes procesar se queda contenido mientras el resto de ti funciona. Eso no es una solución. Es una estrategia de supervivencia a corto plazo que funciona hasta que deja de funcionar, y tarde o temprano deja de funcionar, porque el peso que no procesas no desaparece, sino que se acumula. En mi caso, dejó de funcionar 8 meses después de la noche de San Judas, en una guardia ordinaria sin ningún elemento que debería haberme recordado esa noche, pero que de todas formas me la recordó, porque el cerebro tiene sus propias rutas de acceso a las cosas que guarda, y no siempre te avisa cuándo va a usarlas. Fue durante un incendio menor en un local comercial, sin personas en riesgo, sin complejidad técnica especial. Un incendio que en términos objetivos no tenía nada que ver con la iglesia de San Judas. Pero había algo en el olor del humo esa noche, alguna combinación específica de materiales quemándose, que produjo exactamente el mismo olor que el interior de la iglesia. Y de repente estaba de nuevo en esa nave lateral con los bancos ardiendo y la capilla de la Virgen en llamas. Salí del local cuando el trabajo estaba terminado. Me senté en el escalón trasero del camión y le dije a Aurelio que necesitaba un momento. Él se sentó a mi lado sin preguntar nada y esperó. Eso es lo que los buenos compañeros hacen. No preguntan, esperan, y su presencia silenciosa dice todo lo que habría que decir. Fue después de esa noche cuando decidí ir a hablar con el Padre Celestino. Fui un sábado de mañana, 8 meses después del incendio. No llamé antes. Simplemente fui porque si llamaba antes tenía tiempo de cambiar de opinión. Y esa mañana había decidido que no me iba a dar tiempo de cambiar de opinión. El solar donde había estado la iglesia de San Judas Tadeo estaba en proceso de reconstrucción. Las paredes exteriores de cantera, las que habían sobrevivido el incendio, habían sido reforzadas y en algunos tramos reconstruidas. Los cimientos habían sido revisados y reparados, y sobre esa base ya empezaba a levantarse la estructura nueva de lo que iba a volver a ser la iglesia. Las paredes nuevas tenían ya la altura de la planta baja y se podía ver la forma del edificio emergiendo, esa presencia específica de las cosas que están siendo construidas, que tiene algo de potencial que las cosas terminadas ya no tienen. El Padre Celestino me recibió en la casa parroquial, que estaba junto al solar de la construcción, y que había servido como espacio de celebración provisional mientras la iglesia se reconstruía.
Era un espacio pequeño y funcional que olía a café y a incienso de manera simultánea, que es una combinación que en ciertos contextos tiene algo de exactamente correcto. Le conté todo, con la misma precisión con que te lo estoy contando ahora. Le conté la diferencia entre llegar en el tiempo correcto y llegar a tiempo. Le conté los 8 meses de carga. Le conté la noche en el local comercial con el olor equivocado que me llevó de vuelta. Le conté los síes y la impotencia de un error que no tiene error concreto donde anclarse. Me escuchó sin interrumpir durante todo el tiempo que tardé en contarlo, con esa calma específica de quien está presente de verdad, no esperando su turno para hablar, sino recibiendo de verdad lo que le estás diciendo. Cuando terminé, hubo un silencio de varios segundos, que no era incómodo, sino necesario. El silencio que las cosas grandes necesitan antes de que alguien intente responderlas. Y luego me habló. Me dijo que llevaba 8 meses cargando la responsabilidad de algo que no había estado en mis manos. Que el fuego había empezado cuando nadie miraba. Que yo había llegado cuando alguien me había avisado. Que había hecho lo que se podía hacer con el tiempo que tenía. Que había sacado a Consuelo. Y que el resto lo había hecho el fuego. Y el tiempo que él ya tenía cuando llegué. Que son 2 cosas que no obedecen a nadie. Le dije que lo sabía intelectualmente. Que el problema era que saberlo intelectualmente no era suficiente para que dejara de pesarme de la manera en que pesaba. Me dijo algo que no esperaba. Me dijo que él también lo cargaba, que el incendio había empezado en una instalación eléctrica que alguien había hecho como donación para el aniversario, y que él había aprobado sin verificar que estuviera hecha con los estándares de seguridad correctos. Que si él hubiera pedido que un electricista certificado revisara la instalación antes del evento, el cortocircuito que inició el incendio probablemente no hubiera ocurrido. Que él también tenía sus síes. Me sorprendió que me dijera eso. No esperaba que el Padre Celestino me hablara de su propia carga en el contexto de esa conversación. Pero lo que me sorprendió más fue lo que dijo después. Me dijo que la diferencia entre cómo él cargaba eso ahora y cómo lo había cargado en los primeros meses era exactamente la distinción que me había dicho en el escalón de la sacristía esa mañana de Sábado Santo. Que el miedo había sido por la iglesia que podía perderse. Que cuando la perdió, la tristeza había reemplazado al miedo. Y que después de la tristeza había venido la responsabilidad de hacer algo con lo que se había perdido. No para recuperarlo, porque lo que se quemó no iba a volver siendo lo mismo, sino para que de la pérdida naciera algo que no hubiera existido sin ella. Le pregunté qué había hecho él con esa responsabilidad. Me dijo que había reconstruido la iglesia, que no solo en el sentido físico, sino en el sentido de reconstruir la comunidad alrededor de ese proceso, de convertir 2 años de trabajo colectivo en una manera de reforzar los lazos que el fuego había amenazado, y que la reconstrucción había fortalecido más de lo que hubieran estado antes del incendio. Que la iglesia que se estaba construyendo no era una copia de la que había ardido, sino algo nuevo que contenía lo que la anterior había sido, pero que también contenía lo que la comunidad había aprendido de perderla y de recuperarla. Y me dijo, ahora tú, ¿qué vas a hacer con lo que cargas? Esa pregunta se quedó en el aire entre nosotros durante varios segundos, y luego empecé a responderla. Lo que hice con esa pregunta
con esa noche de Viernes Santo convertida en responsabilidad activa en lugar de carga pasiva, fue proponer en el cuartel un programa de revisión preventiva de sistemas de detección de incendios en edificios religiosos y comunitarios de la zona de cobertura. Edificios con las características específicas de la iglesia de San Judas, construcción anterior a los estándares modernos de seguridad, períodos de actividad intensa alternados con períodos de vacío, acumulación de material combustible por las características de su uso, y en la mayoría de los casos sin sistemas de detección automática, porque nadie lo había exigido y nadie lo había considerado urgente. El programa tardó en aprobarse. Los procesos institucionales siempre tardan más de lo que quisieras cuando tienes algo urgente que hacer. Pero se aprobó. Y en los primeros 3 años de su implementación, identificó situaciones de riesgo en 4 edificios de la zona que de otra manera hubieran permanecido sin atención, hasta que una de esas situaciones se convirtiera en el mismo tipo de noche que la noche de San Judas. 4 situaciones de riesgo detectadas y corregidas antes de que se convirtieran en emergencias. 4 iglesias o centros comunitarios que siguen en pie, porque algo que empezó en una pérdida encontró una manera de convertirse en prevención. Eso es lo que el Padre Celestino me dijo que hiciera. Usar lo que cargaba para hacer algo que no hubiera existido sin esa noche. La iglesia de San Judas Tadeo fue reinaugurada 2 años y 3 meses después del incendio. Era un domingo de noviembre, con ese cielo azul intenso de noviembre en la Ciudad de México. Ese azul que tiene algo de definitivo y de claro que otros meses no tienen. Me invitaron. Fui. Me senté en uno de los bancos nuevos, de madera clara y reciente que todavía olía a barniz, y miré el interior de esa iglesia que había visto arder, y que ahora estaba llena de luz y de gente, y de esa presencia específica de los espacios donde mucho tiempo y mucha gente y muchas emociones se han acumulado. El altar nuevo, con una imagen nueva del patrono donada por una parroquia hermana. Las capillas laterales reconstruidas. El techo nuevo que dejaba entrar la luz de una manera diferente a como la dejaba entrar el techo anterior. Diferente, pero no peor. Diferente con algo de nuevo que el anterior no tenía, porque el anterior tenía 60 años y este tenía 2 meses. Consuelo estaba en la primera fila, con su imagen de la Virgen de Guadalupe, la misma imagen que había sostenido en la sacristía esa noche de Viernes Santo, ahora limpiada con cuidado, pero con las marcas del humo todavía visibles en el marco y en algunos bordes de la madera. Las habían dejado. Habían decidido conscientemente no borrarlas, porque esas marcas formaban parte de la historia de esa imagen, y borrarlas hubiera sido borrar algo que merecía ser recordado. Las marcas del humo como testimonio visible de una noche que la comunidad no quería olvidar, aunque hubiera preferido que no ocurriera. Durante la misa, el Padre Celestino habló de la reconstrucción. Habló de lo que 2 años de trabajo colectivo habían revelado sobre la comunidad que lo había hecho posible. Habló de la gente que había venido desde lejos para participar, de los que habían donado lo que podían, y a veces más de lo que podían, de los jóvenes que habían aprendido a mezclar cemento y a levantar paredes en esos 2 años, y que ahora tenían una relación con el edificio que los que llegaran después sin haberlo construido no iban a tener de la misma manera. Habló de que lo sagrado no está en las paredes, sino en las personas que las llenan y las cuidan y las reconstruyen cuando se caen. Y luego me miró.
Desde el altar, en medio de su misa, me miró directamente durante un segundo, que contuvo todo lo que había pasado entre los dos desde esa mañana de Sábado Santo en el escalón de la sacristía. Salí de esa misa con algo diferente de lo que había entrado teniendo. No más ligero exactamente, sino con la tristeza en su lugar correcto, que es el lugar que no aplasta, sino que acompaña. La tristeza que convive con la gratitud y con el orgullo tranquilo de lo que se construyó a partir de lo que se perdió. Este Viernes Santo, 8 años después de esa noche, la iglesia de San Judas Tadeo celebró su Via Crucis solemne. La procesión salió por las mismas calles por las que esa noche de hace 8 años estaba cuando la iglesia empezó a arder. Los cirios encendidos, las imágenes, las túnicas moradas, los niños con sus vestidos blancos, el barrio que sigue siendo barrio, la comunidad que sigue siendo comunidad, el Padre Celestino que sigue siendo el Padre Celestino, aunque ahora con 8 años más, y la historia del incendio y la reconstrucción formando parte de lo que es y de lo que su parroquia es. Esa imagen del Via Crucis que pudo volver a salir es la imagen con que termina esta historia para mí, no la de las paredes ennegrecidas, no la de las llamas en el campanario, la de la procesión que continuó. Hay algo que aprendí de esa noche y de todo lo que siguió, que quiero decirte directamente antes de terminar. No como una lección abstracta, sino como algo concreto que surgió de una experiencia concreta, y que desde entonces ha cambiado la manera en que hago este trabajo y la manera en que vivo fuera de él. La pérdida y la reconstrucción no son opuestas ni son consecutivas, en el sentido de que una termina cuando empieza la otra. Son simultáneas. La pérdida no termina cuando empieza la reconstrucción. Sigues cargando lo que se perdió mientras construyes lo que viene después. Y aprender a sostener las dos cosas al mismo tiempo, sin que ninguna cancele a la otra y sin que el peso de una aplaste a la otra, es una de las cosas más difíciles y más necesarias que un ser humano puede aprender a hacer. Lo que también aprendí es que los errores que no tienen un error concreto donde anclarse, los errores que son más ausencias que acciones, los errores de llegar en el tiempo correcto al momento equivocado, tienen dos destinos posibles. Pueden convertirse en condenas que aplastan, o pueden convertirse en responsabilidades que construyen. Y la diferencia entre los dos destinos no la determina el tamaño del error, ni la gravedad de la consecuencia, ni ningún factor externo. La determina la decisión que tomas sobre qué hacer con lo que cargas. Esa decisión es siempre tuya. Nadie puede tomarla por ti, y nadie puede quitártela una vez que la tomas. Y tomarla no significa que el peso desaparezca. Significa que le das una dirección. Significa que el peso se convierte en movimiento en lugar de quedarse quieto aplastando. Si esta Semana Santa estás cargando algo que no tiene un error concreto donde anclarse, si estás frente a una pérdida que todavía no sabe cómo convertirse en reconstrucción, si estás en el Sábado Santo de tu propia historia esperando que llegue algo que te diga cómo seguir, esta historia es para ti. La iglesia ardió. Consuelo sobrevivió con su imagen en los brazos. El Padre Celestino celebró la Pascua en la calle frente a las ruinas. La comunidad reconstruyó. El Via Crucis volvió a salir. Las cosas que tienen alma no se queman. Comparte esta historia si alguien que conoces la necesita escuchar esta Semana Santa. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita porque mañana traigo otra historia desde adentro del cuartel. Hasta mañana.
Feliz Semana Santa. Yo soy Rodrigo, y esto es La llamada del fuego.